días a todos los que han ido conectando y a los que estamos acá en el Instituto Alexander Fleming. Damos las gracias al Laboratorio de Roche y a FUCA por permitirnos este espacio de discusión. La idea, digamos, de esta actividad es una actividad de índole más bien práctica. Vamos a tener la oportunidad de bajar los conocimientos y las últimas actualizaciones de una patología como es el linfoma difuso células grandes a la práctica habitual. Así que vamos a dar comienzo. Va a estar a cargo de la doctora Laura Corín. Sí, a Laura seguramente la conocen. Laura es staff acá del Instituto Alexander Fleming, médica hematóloga. También integra la subcomisión de linfomas de la Universidad Argentina de Hematología. Es miembro de Women in Lymphoma, el Comité Internacional de Women in Lymphoma. Activa participante, así que bueno, tiene mucha experiencia también en investigación y en las nuevas estrategias de tratamiento que hemos tenido la oportunidad acá de trabajar también incluso con algunos ensayos clínicos. Así que bueno, dicho esto, le doy paso a Laura, que ahora sí vamos a estar viendo la presentación, la oportunidad de hacer preguntas. Laura va a ser de poder participar después de la presentación de cada uno de los casos. Bueno, gracias Ro por la presentación. Esto es un Ateneo abierto y la idea es que sea muy participativo e interactivo. Ahí tienen el QR como para poder sumarse a la votación. No hay ninguna respuesta correcta e incorrecta, es lo que cada uno hace, puede hacer o piensa que le gustaría hacer en cada una de las instancias. Así que siéntanse libres de votar porque realmente incluso yo puedo opinar una cosa hoy y otra cosa mañana, ¿sí? Y van a ver a lo largo de los casos clínicos que fuimos haciendo cosas que quizás hoy yo no haría. Entonces es absolutamente dinámico y no hay nada correcto o incorrecto. Si alguien antes de cada una de las votaciones de repente, no sé, quiere decir algo, pedir alguna aclaración o algo, puede desmutearse, o sea, levantar la mano, desmutearse y bueno, entonces la voy con esto. Bueno, estos son mis conflictos de interés. El único quizás relevante para el caso es que recibí honorarios por conferencia de Roche, de Avi y de Knight, que los tres tienen fármacos para estas indicaciones de las que vamos a estar charlando. Bueno, el primer caso va a estar a cargo de la doctora Josefina Trócoli, que la tengo acá a mi lado, ella es staff de hematología. Así que adelante, José. ¿Querés pasarlo de ahí? Ahí va. ¿Podés pasar ahora? Bueno, les presento el primer caso de la tarde. Se trata de una mujer de 53 años. Tenía como antecedentes diabetes e hipertensión arterial. En 2024 se hace un diagnóstico de un linfoma difuso de células grandes B, centro germinal. Era un estadio 4, con una masa bulky abdominal y que extendía según su compromiso al peritoneo. Un riesgo alto por RIFLI y bajo riesgo de recaída del sistema nervioso central. Esta es la anatomía patológica, se hizo a partir de una biopsia por la paroscopía exploradora de Piplol, el nódulo que tenía. Bueno, informan un linfoma difuso de células grandes B, centro germinal, seminegativo y con un Ki67 del 100%. Estas son las imágenes más relevantes del PET de estadificación. Vemos la extensa masa abdominal que medía 21 por 16 centímetros, con un SV de 14,7. Y además tenía una extensa compromiso peritoneal con el mayor nódulo a nivel del epíplon mayor de 75 por 40 milímetros. Y además, bueno, interacción en ganglios, tanto supradiafragmáticos como intradiafragmáticos.
Bueno, reciben este informe, ¿sí? De la anatomía patológica, esta paciente del otro lado del escritorio, ustedes deciden. La primera opción es solicitar FISH y aguardar el resultado para definir el tratamiento. La segunda opción es solicitan FISH, pero ya inician tratamiento, ya sea con R-CHOP o con POL-RSHP, hasta tener el resultado y después adaptan. La tercera opción es solicitan FISH e inician RDA-POCH hasta tener el resultado y después adaptan. Y la cuarta opción es no solicito FISH porque el resultado igual no me va a cambiar la conducta terapéutica. Esperamos sus votos. ¿No llegaron? Vuelvo para atrás. A ver, vamos a poner el QR del principio. ¿Ya directo? Sí, pusiste la misma red. A ver, espérenme un minuto. Si pueden entrar con No importa abajo si me ayuda. ¿Código de arriba te funciona? Sí, funciona. Es el METI con el código de arriba, 5639-5616. Pido disculpas que si vas a una página esa, te cambiaré. pudieran ahí. Les damos un ratito. 30 segundos. Va a ser más. No pudo. Con el código pudieron. Menti.com y Menti.com y el código es 5639-5616. Si no, ponemos el código QR por el chat de... No, bueno, es que ahora vos la pasás la diapo. Sí, ahora para votar vamos a necesitar Ella pasar. va a pasar la diapo. Unos segundos, perdón, la dificultad técnica. ¿ya pudieron entrar? ¿Alguien pudo entrar? Sí. Sí. Sí, bien, no para Pero a mí me parece otra. Ah, no, por eso estamos bien. Sí, 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 les pasa lo mismo. Entonces, ya vamos a internet.com 6. 39 Pero 5 6 1 6. Vuelvo a salir. La primera ya salí ahí. Acá. Sí, ahí estamos, la otra diapo. Menti.com. ¿Están en el diapo ahora? ahora sí. ¿Pudieron? ¿Listo? Entonces, vamos a presentar de vuelta. Y volvemos a pasarlo. ¿Les va pasando? Sí, ¿Va sí. pasando? Bueno, a ver, escucho respuestas. Voy a copiar en el chat el código. Sí, pero... Bueno, hasta ahora viene bastante unánime, no tan unánime. La mayoría iniciaría, o sea, le pedirían el FISH, sí, el centro terminal, pero le iniciarían R-CHOP como nuestra terapia o POL-RSHP como nuestra terapia estándar y después adaptarían. Quiero compartir servicio, Sí. pero no el de... Entonces, vamos a empezar con un poco lo que sabemos con la anatomía patológica, que es lo que recibimos en el informe, y después lo que es nuestro agujero negro en la práctica clínica normal. Claro. Sí, sí, por eso. 5, 6 y 6. Ahí vamos, ¿no? El código quedó copiado del chat para que se puedan unir los que no pudieron. Bueno, los sistemas de clasificación actual son los de la ICC y los de la WHO quinta edición, y en realidad son, lo que buscan es encontrar como categorías que sean fáciles de determinar en la práctica clínica para que las podamos adoptar en forma global a lo largo de todo el mundo.
Y entonces toman en cuenta características de la localización de los distintos subtipos, la presentación clínica de los pacientes, por ejemplo, si se da en un estado de inflamación crónica, en estados de inmunosupresión asociados con distintos virus, por ejemplo el Epstein-Barr, y después características de la biopsia, ¿sí? La morfología, el inmunofenotipo, el FISH, ¿sí? Dentro del inmunofenotipo, el CD10, el BCL6, el MAM1, MYC y BCL2, y también el CD5, quizás que no entra dentro de las clasificaciones, pero sí sabemos que tiene impacto pronóstico. Y un poco esto de que haya dos clasificaciones a nosotros nos recontra complica en la clínica, a veces nos llevamos a entender una como para que encima haya dos en forma paralela, y en realidad esto no tiene solo que ver con una diferencia entre consenso de expertos, sino que también tiene que ver con implicancias clínicas que tiene entre las distintas definiciones según la ICC o la WHO, ¿sí? Entonces, dentro de los linfomas difusos de células grandes B, los dos mantienen la categoría NOS, ¿sí? Pero hay algunas diferencias, por ejemplo, la WHO adopta esta definición de linfoma difuso de sitios inmunoprivilegiados, también hace una diferencia con respecto a los sitios, ¿sí? Primario del sistema nervioso, primario testicular o vitroretiniano, que eso no se toma tan en cuenta en la ICC. Y después hay algunas diferencias en los linfomas de alto grado, ¿sí? Por ejemplo, la WHO solo toma en cuenta los rearreglos de MYC y BCL2, mientras que en la ICC se siguen también considerando los rearreglos de MYC y BCL6, no solo con BCL y de BCL2. También está la diferencia del linfoma de alto grado con aberración del 11. Acá les muestro el algoritmo de las A, de las guías nuestras. Esto es un poco porque a veces nos aclara como el orden de las cosas y me parece que está bien práctico. Una es, lo primero es que ve el patólogo desde la morfología. Ve morfología de difuso, ve morfología de alto grado o Burkitt. Y en base a eso, después vienen las alteraciones genéticas con los rearreglos, ¿sí? Si es morfología de difuso, pero con el MYC rearreglado y el BCL2 rearreglado, eso ya pasa a ser lo que llamamos un alto grado double hit o linfoma difuso celular grande double hit. En cambio, si es morfología de alto grado, pero el MYC es wild type, no está rearreglado, en ese caso ya es un linfoma de alto grado NOS, ¿sí? O sea, no es que a veces cuando nos dan el preinforme, los patólogos nos ponen linfoma de alto grado de agresividad, eso no es lo mismo que el linfoma de alto grado por morfología, que después tenemos los resultados, o sea, lo podemos terminar de definir con los rearreglos. Bueno, y sabemos que en realidad, o sea, si bien todos vemos el dibujo de la chica en esta imagen, en realidad el dibujo este de la chica se compone de estas pequeñas diferentes imágenes, o sea que en realidad la gran imagen está hecha está en los pequeños detalles, y eso mismo pasa con el difuso y la clasificación. Entonces vamos a tratar de poder hacer foco en esos pequeños detalles. Desde que se conoce hace ya más de 20 años el perfil de expresión génica de los difusos, se pudo subclasificar como en dos grandes categorías según célula de origen, el subtipo ABC o postcentrogerminal y el subtipo GCB o centrogerminal, pero tenemos que considerar que había un 10 a un 15% de pacientes inclasificables. Y ya esto tenía como un impacto pronóstico, ahí ya les muestro las curvas de sobrevida en la era pre-R-CHOP, o sea, pre-rituximab, pero vemos esta gran diferencia, ¿sí? En términos de sobrevida global a favor del subtipo centrogerminal respecto del subtipo ABC. Ahora sí hay como nuevos conceptos que surgen a partir de lo mismo, el perfil de expresión génica, que son los linfomas de la zona oscura, ¿sí? Y habla en realidad de las firmas génicas de pacientes que tienen un difuso, pero que tienen firmas génicas muy parecidas al Burkitt, o pacientes que tienen morfología de difuso, pero que tienen firmas genéticas muy parecidas a un double hit, ¿sí? Entonces en eso
se entra este término, ¿sí? Que trata de abarcar este tipo de linfomas difusos que tienen un comportamiento clínico distinto, ¿sí? Y si miramos estas firmas de zona oscura, ¿sí? La mayoría, el 97% de los pacientes tiene un fenotipo centroescarminal según célula de origen, ¿sí? Y si miramos los que tenían FISH, de los que tenían FISH disponible, casi un 40% eran doble hit, pero hay un 60% que tienen morfología de difuso, que tienen esta firma de mal pronóstico de la zona oscura, pero el FISH es negativo porque tienen rearreglos crípticos que no los podemos detectar con el FISH que usamos habitualmente en la. Y vemos que independientemente de los pacientes que tienen la zona oscura, este fenotipo de zona oscura, independientemente de si tienen rearreglo o no, o sea, si son double hit o no, el impacto pronóstico es negativo, ¿sí? Esas son las curvas que vemos abajo, o sea, la roja es la de todo el grupo de la zona oscura, y en verde y en violeta, ya sea doble hit o no doble hit, o sea, que tiene un rearreglo críptico. Y quiero que miremos también la curva amarilla. Si sacamos la zona oscura de los pacientes con fenotipo centroescarminal, la curva de los centros germinales asciende arriba del 90%, o sea, casi cerquita del 90%. O sea que, sacando este subgrupo que no podemos identificar en la práctica clínica, los que realmente son centros germinales sin esta firma tendrían un pronóstico extraordinario. Bueno, y nosotros siempre tratamos como de llevar esto a nuestra práctica, ¿no? A la base. Y entonces buscamos métodos que sean más accesibles, o sea, cuál es la concordancia con la inmunistoquímica, que es en definitiva lo que podemos hacer en la práctica clínica. Si miramos un poco lo que pasa cuando determinamos por el algoritmo de Hans, ¿sí? Los pacientes no centroescarminales, por el algoritmo de Hans, vamos a tener casi la mitad de estos que por perfil de expresión génica serían centroescarminales. O sea, los que por perfil de expresión génica son no centroescarminales, muy probablemente con el algoritmo de Hans los detectemos como no centroescarminales, pero los centroescarminales por perfil de expresión génica no necesariamente tengan tan buen correlato con el Hans, ¿sí? Que es lo que hacemos nosotros. Después tenemos, con respecto a la expresión y los rearreglos, ¿sí? En realidad, solo el 5 a 20% de los doble expresores, que es lo que podemos detectar por la inmunistoquímica, van a ser double hit, y un 20% de los double hit van a ser, no van a tener expresión de MYC y de BCL2, ¿sí? O sea que en realidad vemos que la inmunistoquímica es un sustituto pobre de tanto el FISH como el perfil de expresión génica que veíamos antes. Y ahora, también más recientemente, se empieza a hablar de la clasificación genómica. Hay varios grupos que trabajan en forma paralela, el grupo del NCI y el grupo de Harvard, y con distintos métodos de clasificación, distintas maneras de hacer el análisis genético, distintos clasificadores, llegan a algunos resultados similares, ¿sí? Acá con el LIMPGEN, que era hasta ahora el único clasificador que se podía usar fuera de estos sitios de infección, encontraron 6 subtipos con impacto pronóstico, y vemos que si bien hay cierta correlación con la célula de origen, por ejemplo en el subtipo MSD, que es el subtipo que tiene más alteraciones en MID88 y CD79B, es más que nada predominio no centroescarminal, y el SZB es más que tiene alteraciones en el SH2 y en distintos genes de la metilación, BCL2, perdón, es más predominantemente centroescarminal, pero si miramos un poco, el resto tiene un poco de todo, ¿no? Y con este método, 47% de los pacientes terminan sin poder ser clasificables, o sea, no podemos clasificar a todos, ¿sí? Algunos son este método. Después el grupo de Chapuy, también con métodos distintos, encuentra 5 clústeres distintos genéticos, ¿sí? Que pueden predecir el desenlace y los resultados, aún subdividiendo por subtipos centrogerminal. Si dentro de los centros germinales se encuentra un grupo de mejor pronóstico, los de peor pronóstico, lo mismo dentro del subtipo
ABC, y eso también es independiente del ISTI, ¿sí? Recientemente este grupo hace un clasificador como lo que veíamos antes para el INFGEN, pero ahora el clasificador del grupo de Chapuy es el DLBCL Class, que esto se puede utilizar, ¿sí? Y vemos que hay como bastante concordancia entre los distintos clasificadores, ¿sí? Pero hay, como les dije antes, el INFGEN dejaba como un porcentaje bastante alto de pacientes sin poder clasificar, como alrededor de un 40%, en cambio, el clasificador nuevo deja un porcentaje mucho menos, ¿sí? O sea, es como, si habláramos del INFGEN, es como de membresía exclusiva, muy poquitos se pueden clasificar, en cambio en DLBCL todos están invitados a las fiestas, o sea, podemos clasificar a casi todos, pero con un poco menos de precisión. Y esto mostró en el Lugano, es como un adelanto de lo que probablemente sea la próxima clasificación genómica, ¿sí? Y me interesa que veamos algunos aspectos, ¿sí? Y es la diferencia entre lo que sería el porcentaje de pacientes que teníamos antes como Burkitt y linfoma de alto grado, ahora poniendo todos en esta dark zone a todos esos pacientes, y pasamos de tener alrededor de un 6% de los pacientes, ahora un 11%, si podemos clasificar bien estas pacientes de mal pronóstico que probablemente requieran terapias más intensivas que las que hacemos habitualmente. Y si miramos los pacientes que antes se clasificaban como DLBCL-NOS, ¿sí? O sea, difuso no clasificable, que es alrededor de un 70-74%, ahora ese porcentaje se va a disminuir porque vamos a poder subdividir entre las distintas categorías genéticas, sí va a quedar un 11% de NOS, ¿sí? Después, con respecto a los que son primarios, ¿sí? Primarios de distintos sitios, esos son la mayoría subtipos MCD, entonces ahora van a ser MCD de tal localización o MCD global, y eso va a ser un término que comprenda el 20% de los pacientes. Bueno, ahora les pido de nuevo que voten si esta paciente que tenía mucha carga tumoral, bastante relativamente joven, un difuso centro germinal IP3, ustedes reciben el informe del FISH, es negativo con la MIC, ¿qué harían a continuación? ¿La tratarían con R-CHOP, con R-DPOCH, con POL-RCHP o con otro esquema? Tengamos en cuenta esto que charlamos, ¿sí? De que hay un montón de, o sea, que hay pacientes que tienen como esta enfermedad de peor pronóstico que no la podemos detectar con el FISH, que sería toda esta zona oscura. Pero bueno, no los quiero como inducir a respuestas. Bueno, acá hay muchos que votan Pola RCHP, ¿sí? La gran mayoría, o sea, entiende que en esta paciente hay que hacer como un poquito más que lo que hacemos habitualmente en la práctica, ¿sí? O en un 70-30, ¿sí? Un 30% piensa que probablemente es centro germinal, esos pacientes responden habitualmente bien al R-CHOP a pesar de la carga tumoral, así que tenemos un poco divididas las aguas y vamos a ver qué podemos contestar de esto, ¿sí? ¿Dónde estamos parados ahora con la evidencia actual en el tratamiento de primera línea? El viejo debate de siempre era R-CHOP versus R-DPOCH, habitualmente en estos pacientes que tenían mucha carga tumoral, aún con poca evidencia uno sentía la necesidad de hacer algo más y a esos pacientes antes les dábamos R-DPOCH. Un poco este trabajo nos muestra con la calidad de evidencia en dónde se favorece la R-DPOCH, y es más que nada en los alto grado y en los linfomas primarios de mediastino, los linfomas de la zona gris y los linfomas asociados a HIV. En el alto riesgo por IPI vemos que no hay evidencia que favorezca hacer esquemas más intensivos, por ahora, o sea, el estándar seguía siendo R-CHOP, ¿sí? Y tampoco los doble expresores. Pero ahora también en Lugano presentaron esta evidencia, es una evidencia como un poco, no es randomizado, ¿sí? Así que también hay que tomarlo con cuidado,
ellos, el grupo de Canadá, de Vancouver, lo que hace es comparar, o sea, revisar todos los difusos y detectar los altos grados con rearreglo, o sea, los doble hit, MIG y BSL2, y comparan lo que hacían, que antes lo trataban de manera no intensiva con R-CHOP, esa es la era histórica en rojo, y en azul la era actual, donde ellos tratan de manera más intensiva con la rueda de Koch y ven resultados beneficiosos, tanto en términos de sobrevida libre de progresión como en sobrevida global, por lo cual ellos postulan que estos pacientes se deben intensificar. Y el nuevo debate está desde ya hace varios años, es R-CHOP versus POLA-RSHP en primera línea. Es el trabajo Polarix que todos conocemos, ¿sí? Se randomizaron un montón de pacientes, ¿sí? 879 pacientes, y les voy a mostrar en realidad como los datos de seguimiento más prolongados, no solo los datos iniciales, y vemos este beneficio en sobrevida libre de progresión, que era el endpoint primario del estudio a favor de POLA-RSHP, que eso se sostiene tanto o sea, con datos de seguimiento a 3 como a 5 años, ¿sí? Y vamos a entrar un poco más en algunos detalles, ¿sí? Creo que muchos no adoptaron todavía o adoptamos POLA-RSHP para todo, no solo por acceso, sino porque no demostró todavía un beneficio en sobrevida global, esto todavía es así a 5 años, pero hay algunas consideraciones que tenemos que hacer cuando analizamos esto, ¿sí? Si miramos el gráfico del lado, no la curva de Kaplan-Meier de sobrevida global, sino la incidencia acumulada de muertes por linfoma y por otras causas, ¿sí? En verde, POLA-RSHP, en azul, R-CHOP, y un poco vemos que la curva se empieza a separar a los 2 años, ¿sí? ¿Qué significa esto? Significa que los primeros 2 años nosotros pudimos rescatar a los pacientes que fueron recayendo con algún tipo de terapias. Pero ya pasados los 2 años, ¿sí? No tenemos ese tipo de terapias para seguir rescatando a los pacientes, entonces hay una diferencia porque hay más pacientes curados con POLA-RSHP, ¿sí? Y eso se ve también en términos numéricos, si miramos la probabilidad de muerte relacionadas al linfoma en porcentaje a 5 años, 9% versus 12%, o sea, más muertes relacionadas al linfoma en R-CHOP versus POLA-RSHP. Y esa curva en realidad todavía tiene como más temas para analizar. O sea, nosotros en los primeros 2 años no tenemos tanta posibilidad de rescate como pasa en Estados Unidos, que tienen muchísimas opciones terapéuticas a continuación. Entonces, nosotros, nuestro como gran caballo de batalla está en la primera línea. Los que no curamos en la primera línea es difícil que los curemos posteriormente. O sea, que yo creo que si este ensayo hubiera sido en Latinoamérica, veríamos esa separación de las curvas todavía antes que los primeros 2 años. Bueno, vamos un poco a lo que decimos que no tenemos que hacer, pero todos nos encanta hacer, y es el análisis de subgrupos, ¿sí? Y me voy a adentrar en el IPI score, ¿sí? El IPI 3 a 5, que es el IPI de alto riesgo, que es el que tenía nuestra paciente, muestra beneficio a favor de POLA-RSHP, y después el otro gran tema es la célula de origen, ¿sí? Yo les dije que se descubrió la célula de origen hace 20 años y hasta ahora no había habido ninguna droga que muestre impacto, o sea, cambiar el impacto negativo en primera línea del subtipo ABC. Y si miran la curva amarilla del subtipo ABC, que es la curva de los pacientes con POLA, casi que está completamente igual a los desenlaces de los subtipos centrogerminales, o sea que pareciera que agregar POLA en este grupo de pacientes como que elimina el impacto negativo del subtipo ABC. Esto no se ve solo en un único estudio, ¿sí? Estos en simultáneo, tanto en New England como en BLAD, distintos grupos hacen un metaanálisis de todos los estudios que incluían POLA, tanto en primera línea como en pacientes recaídas refractarios, y muestran que si uno, o sea, sumara a todos esos pacientes en un metaanálisis, agregar POLA en el subtipo no centrogerminal, tendría impacto favorable tanto en términos de sobrevida libre de progresión como en términos de vida global.
Y esto, bueno, ustedes van a decir, bueno, pero nosotros no tenemos perfil de expresión génica, estoy totalmente de acuerdo, detectamos por el algoritmo de Hans con los problemas que nos dan el algoritmo de Hans que ya vimos previamente, pero esto se muestra, como esta actividad preferencial en el subtipo no centro germinal también en distintos trabajos que determinaron por el algoritmo de Hans y no solo por nosotros. Bueno, hablamos también de la clasificación genética, qué sabemos del impacto del polar RSHP en los distintos subtipos genéticos. Este trabajo que se mostró en ASH en 2023, vemos que el polar RSHP también tiene impacto positivo en términos de sobrevida libre de progresión para los pacientes que tienen estas firmas de zona oscura, ¿sí? Que quizás uno sospechaba con esta paciente, aunque no lo podíamos detectar, con una diferencia a 2 años en términos de sobrevida libre de progresión de alrededor del 10%. Y recientemente en Lugano también mostraron este trabajo donde evalúan cómo les va con pola RSHP versus RCHOP en los distintos clústeres que les mencioné previamente de los subtipos genéticos, y se ve que el principal beneficio está en el clúster 5, en el clúster 5, con una diferencia de alrededor del 30% en términos de sobrevida libre de progresión a 5 años a favor del pola. Esto es muy interesante, sería buenísimo si uno pudiera utilizarlo en la práctica clínica y definir, lo doy en este subgrupo que es el que se beneficia. Nosotros tenemos que hacer inferencias porque no tenemos los mismos métodos diagnósticos. Y ahora José nos va a contar qué le pasó a la paciente. Bueno, en el momento del diagnóstico hacen una complicación de insuficiencia renal aguda, de etiología múltiple, por un lado una obstrucción por esa gran masa que genera hidronefrosis bilateral, y además hace una lisis renal espontánea, así que la internamos, inicia con hidratación, más uricasa y una prefase de corticoides. Y ya seguido a eso inicia la primera línea de tratamiento, hace pola RSHP, 6 ciclos de marzo a julio del 24, logrando una remisión completa hasta el día de la fecha. Acá les muestro la comparación de las imágenes. La de la izquierda es el PET de estadificación, en el medio está el PET interino y después ya a la derecha el PET de tratamiento. Bueno, y ahora Inés, que es fellow de hematología y trasplante acá en Fleming, les va a contar el segundo caso clínico. Sí, no sé si alguien quiere hacernos alguna pregunta, alguna duda de lo que venimos charlando. Acá tenemos a Fernanda presencial, Metrevián, que es la tomopatóloga de Fleming, y también a la doctora Vignovich online. No sé si quieren hacer algún comentario respecto de cómo ven ustedes la posibilidad de hacer esta clasificación en la práctica normal nuestra. Bueno, ustedes saben las dificultades económicas que tenemos no los patólogos, en general los pacientes y la autorización por las obras sociales. Ya determinar por nanostring o para el perfil de expresión clínica ya es algo muy alejado y que casi nadie hace. Yo creo que lo más cercano por ahí es ir hacia los clusters con secuenciación de nueva generación, pero nos cuesta autorizar un EVER que tendremos que hacer en todos los linfomas B agresivos, lo cual yo creo que es un paso que tiene que ir y nosotros tenemos que avanzar hacia ese camino, pero estamos lejos. Creo que el principal freno que tenemos es la autorización por las obras sociales y las prepagas de estas técnicas que están demostrando que tienen un diferencial terapéutico. Por ahí, todos estos nuevos estudios que mostraste, con distintos outcomes en los distintos clústeres que sí o sí tienen que estar determinados genéticamente, nos lleven a esa aprobación finalmente. Hasta ahora por ahí no lograban definir RCHOP otra cosa, está bien, es peor pronóstico, pero no tenemos un diferencial en la terapéutica. Por ahí este avance hacia lo terapéutico es lo que finalmente nos permite a nosotros hacer cosas más completas. Ustedes saben lo que es autorizar, yo creo que es nuestro freno más
más grande. Entonces nosotros vamos haciendo los escalones hasta que la economía no nos deja avanzar. Más allá del tema de las aprobaciones se hace en el país, o El llegamos hasta FISH, Argentina llega. perfil de expresión génica creería que no, pero NGS sí, o sea, si no lo haces acá se puede gestionar el envío. O sea, se hace ahí, o sea, eso se puede hacer. Yo creo que ese es Eso lo más permitiría probable. determinar los clusters de Sapuy. Depende de qué clasificador Claro, sí. uses. O sea, Que sería el mejor en sí, realidad. Habría que averiguar eso, quién lo tiene en NGS y cómo se puede lograr. Yo creo que es lo más probable, más que el perfil de expresión génica. en Chile y en Brasil ya están empezando a secuenciar a los pacientes. En Chile secuencian en la clínica alemana en la recaída de los pacientes tratando de buscar terapias target a ese momento, porque no pueden hacerlo para todos. Y en el Einstein están empezando también a secuenciar en primera línea. O sea, es como que Para la todos. situación de que, por ejemplo, no sé, valdría la pena muchísimo si uno pudiera hacer una mutación de CD79B, que son también dirigidas, o un 88, que es una única mutación que se busca, o sea que es la que determina, uno podría decir, bueno, aíslo y tengo un grupo de casos en los cuales claramente tenés como una diferencia, porque es el grupo C5, ¿no? El que mayoritariamente tiene el 1088 mutado, el CD79 que suele coexistir, no es por ahí tanto lío que hay que hacer, digo, en relación a otras cosas, y por ahí, bueno, ahí tenés como una clara situación de por ahí poder dar un tratamiento distinto, justificar por ahí más donde más beneficio tiene. Sí, el tema también son los tiempos, ¿no? O sea, hasta que vos tenés todos esos resultados, el paciente está en el tercer ciclo, ¿no? O sea, como que creo que no acompaña los tiempos tampoco de... Pero por eso digo que es una biología molecular que es una o sea, distinto para ir a lo que vos decís, bueno, otras que tenés que estar viendo más distintas, o eso no sé, la NGS suena fabuloso, pero es re costoso y también tiene todo un... El 1088 o sea, en ese sentido es fácil, accesible, disponible, sobre todo en nuestro país. Pero Tiene mucho más sentido en esta patología que de repente, no sé, en linfoplasmacítico, que vos te sirve para decir, ah, bueno, sí, ves, Si no, pero que acá tenés... Pero entiendo que sí, que vamos a un porcentaje re bajo de toda esta bolsa, ¿no? Totalmente, sí, sí, sí. Sí. Bueno, si hay alguien en el chat que quiera hacer algún comentario, seguimos. A ver, ¿seguimos? Nadie se murió. Ahí tiene pinta el- Enrique, ¿vos querías decir algo? Te veo con la mano ahí. ¿Querés desmutearte? No se te escuchan ahí. Estás desmuteada, pero... No, no se te escucha. Estás... Mandanos por el chat. Gracias. Bueno, seguimos y después retomamos comentarios. El caso 2 es sobre un paciente masculino de 63 años con antecedentes de hipertensión, dislipemia y reflujo gastroesofágico que consulta en julio del año pasado por dolor epigástrico. En ese momento se hace una tomografía donde se ve un engrosamiento marcado del cuerpo gástrico y múltiples ganglios locorregionales, con una lesión hepática que en la tomografía parecería compatible con secundaria. Se decide hacer una veda paciente donde se ve efectivamente la lesión gástrica infiltrante con ulceración, con bordes irregulares y con mucosa indurada infriable y se toman múltiples biopsias. El laboratorio en ese momento el paciente tenía un hemograma prácticamente normal con una LDH levemente aumentada de 224 a un valor normal de 233 y serologías negativas. Se decide hacer un PET-CC
Y en el PET se ve la clara marcación de esa lesión gástrica que marcaba con un SUV máximo de prácticamente el mismo. También tenía marcación en el píleo mayor, en el segmento hepático 3 y adenopatías hipermetabólicas, locorregionales y retroperitoneales. De la veda que se tomaron las biopsias, surge la anatomía patológica gástrica, donde se concluye que es una infiltración por linfoma no Hodgkin medio difuso de células grandes NOS con genotipo no centrogerminal. Un CD20 positivo, BCL6 negativo, MUC1 con marcación en el 80% de las células, BCL2 negativo y un MIP1 que tenía marcación en el 70% de las células. El estadio del paciente en este momento era un estadio 4, con un ECOG 0, con un IP4, con la edad del estadio 4, LDH levemente aumentada y más de un sistema extranodal y un CNSI bien. Bueno, ahí les pregunto de nuevo, ¿qué harían ustedes en tratamiento de primera línea con este paciente? R-CHOP, R-DPOCH, POLA-RSHP, un ensayo clínico o otro. Recuerden el código 5639-5616. Bueno, tenemos ahí como mayoría de, pero o sea, acercándose casi al miti-miti de POLA-RSHP o R-CHOP, y un poco me llama la atención, nadie pondría al paciente en ensayo clínico. Eso es que después vamos a discutir un poquito más sobre eso. Ensayos clínicos en primera línea, ¿sí? Todos, o sea, un poco esta encuesta que les hago yo refleja lo que nos pasa en la vida real, ¿sí? No lo consideramos como una opción muchas veces en los pacientes y puede estar por distintos motivos, ¿sí? Que después quizás vamos a charlar también a continuación. Estos son, yo les muestro capturas de Twitter de discusión de grandes referentes en este tema, donde en Australia ponen, a pesar de tener 5 ensayos en primera línea con distintos subtipos moleculares, IPI, edades, linfoma primario mediastinal, solo puedo meter un 50% de los pacientes en ensayos clínicos. Otro pone, sí, a mí me pasa lo mismo, ¿cuáles pensamos que son las principales barreras? Los pacientes están demasiado enfermos para esperar, hay demasiados criterios de exclusión. Y Jeff Sherman dice algo que estoy como un poco de acuerdo, que los pacientes que son elegibles para estudios clínicos no reflejan un poco lo que pasa en la vida real con nuestros pacientes, ¿sí? Y que si uno nos dejaran hacer el paciente elegible usando un ciclo del Standard of Care, de R-CHOP, ahí podríamos tratar a los pacientes rápidamente y ponerlos en ensayo clínico, ¿sí? Los dos pacientes que mostramos tanto en el caso 1 como en el caso 2 son pacientes que no pueden esperar, ¿sí? O sea, pacientes que tenemos que tratar muy rápidamente, mucha carga de enfermedad. Y un poco esto, ¿no? El principal problema es el problema del tiempo. Y vemos normalmente que hay discrepancia, lo vemos a lo largo de todas las etapas de la enfermedad, entre lo que vemos de supervivencia en los estudios observacionales y los que vemos en los estudios experimentales en linfoma agresivo, porque en los estudios experimentales no reclutamos esos pacientes de verdadero alto riesgo. Cuando nosotros tenemos que tratar al paciente rápidamente, y bien lo conocemos, ¿sí? Que es como es el caso de los pacientes que mostramos previamente, si dentro de la primera semana, eso implica que la probabilidad de sobrevivir del paciente es menor que el paciente en el que nos podemos tomar 30 días para empezar el tratamiento, ¿sí? Entonces los ensayos clínicos se tienen que un poco adaptar para poder incluir a estos pacientes que requieren el tratamiento de forma urgente, para que tengan validez externa, ¿sí? Que puedan, o sea, después lo vamos a aplicar en la práctica clínica y también les sirve para poder detectar los efectos de tratamiento en los grupos de alto riesgo, ¿no? Hasta ahora nada podía vencer al R-CHOP porque estábamos eligiendo pacientes web.
Bueno, y cuando analizamos este paper muestra un poco qué pasó con los criterios de elegibilidad a lo largo de 30 años. Y me parece súper interesante, ellos analizan 3 eras distintas y se dan cuenta que los ensayos de fase 3 de primera línea en linfoma difuso de células grandes B se pusieron recontra restrictivos, ¿sí? Y que ahora menos del 50% de los pacientes son elegibles en la era moderna. Y lo que charlamos, esto impacta en poder generalizar los resultados de los ensayos clínicos y además nos limita el porcentaje de pacientes que podemos reclutar. Bueno, acá yo les muestro los ensayos clínicos que tenemos y que tuvimos para difuso de células grandes B en Argentina, ¿sí? Y tanto en primera línea como en recaídos refractarios, ¿sí? Actualmente están abiertos Golcadomida R-CHOP versus R-CHOP, que acaba de cerrar, y Silobertamab R-CHOP versus R-CHOP, y tuvimos abierto Tafalena R-CHOP versus R-CHOP y Glofi Pola RSHP versus Pola RSHP. Y esto es importante porque vamos a hablar de todos esos estudios como que generan evidencia y nosotros pudimos meter pacientes en esos estudios. En recaídas refractarias tenemos abiertos Silobertamab R-GEMOX versus R-GEMOX, va prontamente a abrir Epcoritamab lenalidomida versus R-GEMOX. Hubo abierto en fase 2 Golcadomida y distintas combinaciones, algunas ramas siguen abiertas, y en fase 3 tuvimos el SUMNO, que después lo vamos a charlar dentro de los resultados, Mosupola versus R-GEMOX, R-LONCA versus R-GEMOX, y vamos a tener prontamente también a punto de abrir Odronextamab versus quimio de rescate y trasplante en las pacientes elegibles. Si miramos, estos son, es como 15 trials por lo menos en curso de fase 3 que buscan llegar a alterar nuestra primera línea de tratamiento, el linfoma difuso de células B, todos con distintos criterios de inclusión distintos, intervenciones, outcomes, o sea, endpoints distintos, y esto nos va a complicar, ¿no? Quizás tenemos varios estudios positivos, pero que no están comparados entre sí, ¿sí? Y tenemos también como la carrera por llevar distintas drogas, ya sea target, o sea, blanco dirigidas, biespecíficos, y CAR-T también a la primera línea. Bueno, y ahora les pregunto, ¿por qué me contestaron 0% en esa pregunta? ¿Qué es lo que más les dificulta a ustedes a la hora de reclutar pacientes en ensayos? Si es que no tienen ensayos en su centro y no quieren derivar a los pacientes, si piensan que los criterios de elegibilidad son demasiado estrictos, si piensan que los tiempos de screening son demasiado largos o otras causas que podemos discutir. Los escucho. Está bastante peleadito, sí, pero me veo como que hay bastante, o sea, destaco algunas cosas. Muchos no derivan a los pacientes si no tienen ensayos clínicos en su centro. Pensemos que eso es una oportunidad también para Argentina, para el país y para las distintas seguros sociales de poder ahorrarse esa primera línea que todos usamos en los pacientes, y una oportunidad para el paciente también. Y respecto a los tiempos de screening, si bien en los estudios te piden 28 días, ahora te dan 28 días desde que vos firmas el consentimiento hasta que randomizás el paciente. En general, los tiempos de screening ahora son mucho más cortos, y dentro del tiempo de screening nos permiten hacer prefases con distinta intensidad. Algunos estudios hasta te dejan usar rituximab de prefase, con lo cual esto también nos debería permitir que reclutemos más pacientes. ¿Alguien de los que está en línea quiere, no sé, desmutearse y hacer algún comentario respecto a este punto tan álgido? La verdad que nosotros vemos eso que decía Laura, que reclutar en la primera línea, y tampoco es que rechazamos muchos pacientes porque sean tan agresivos, digamos, que no se pueda vencer esto del periodo de screening. Hay también dificultad a veces en el tema de la referencia de pacientes, ¿no? O sea, muchas veces los ensayos clínicos pueden tener un fallo, se puede, digamos, generar un fallo de screening que a veces es muy difícil de prever y que sucede. Y eso muchas veces para el paciente significa tener ya como varios estudios en carrera listos
que por ahí pueden servir también para que el paciente pueda continuar el tratamiento en otro centro. Muchas veces la histología no es del todo clara cuando nosotros vamos a recibir al paciente en screening, y obvio que uno no le gusta screenear a un paciente que ni siquiera está seguro que tenga la histología. Yo creo que esa es una de las dificultades más importantes que tenemos, que a veces no podemos ni darnos cuenta si ese paciente que nos han llegado realmente tiene un difuso de células grandes B. Nos ha pasado incluso que por ahí venga un paciente y por ahí nos terminó siendo algo T. Pero esa primera charla inicial para poder definir siempre es importante, porque hay cosas que se pueden acelerar y que también se puede como beneficiar ese paciente en poder llegar a tener como su diagnóstico. Pero creo que eso es algo que nos pasa mucho acá y que por ahí en otros países no suceda, y la parte esa primitiva del diagnóstico y lo certero sea mucho más rápido que lo que... Entonces, si en un hospital no pueden ni siquiera decir rápido si el paciente tiene o no tiene un linfoma difuso de células grandes, independiente de que no lleguemos con los FISH, ¿no? Eso es como, yo creo que es una dificultad también que tenemos. Mire, ¿querés contar qué hicimos con el paciente? Este paciente, menos de un mes después del comienzo de los síntomas, empieza un protocolo de investigación y le toca y realiza el tratamiento con Pola RCHP por 6 ciclos. La respuesta a mitad del tratamiento ya era una respuesta importante, con una disminución del reconocimiento gástrico que tenía previo de 32 milímetros para ahora la mitad del tratamiento ya con 11 milímetros de procesamiento y sin evidencia de captación. Del resto de las captaciones, del resto de los lugares donde captaba ya no había actividad y estaban en disminución. Y después. Me fue, perdón. Ahí está, gracias. Y como fin de tratamiento se hace un nuevo PET-PC que muestra que ese engrosamiento es aún menor, con 9 milímetros para evitar el tratamiento de 11 milímetros y sin evidencias de captación del trazador en ninguna localización. Se cierra como un score de BIL de 1 y se interpreta esta respuesta como una respuesta perfecta. Fíjense que este paciente, entrando en un protocolo de investigación, la rama experimental incluía biespecíficos, la rama control era Pola RCHP, que probablemente era mejor que lo que podíamos acceder, o teníamos que tener que luchar mucho con la obra social para lograr esto en primera línea. Así que es un aspecto siempre a considerar, e incluso les mostramos un caso de un paciente de alto riesgo que no podía esperar. Bueno, y acá ya les muestro un poco, estos son los resultados del estudio del Coalition, que muestra los resultados preliminares de Glofi en combinación con Pola RCHP versus combinado con Pola RCHP o con R-CHOP, ¿sí? En pacientes, o sea, no es un estudio randomizado, en pacientes jóvenes con alto riesgo. Ellos llamaban alto riesgo a que tuvieran un IPI mayor o igual a 3 o que fuera un double hit. ¿Sí? Y les muestro ahí que son 80 pacientes, casi 70 pacientes recibieron primero un ciclo de R-CHOP. ¿Sí? O sea, para poder lograr que estos pacientes de alto riesgo ingresen al estudio, el primer ciclo fue de la terapia estándar, y después la mitad hizo Glofi R-CHOP y la otra mitad Glofi Pola RCHP, y vemos estos resultados en términos de sobrevida libre de progresión a 2 años en esta población de altísimo riesgo del 86% y sobrevida global del 92%. O sea, resultados súper prometedores con biespecíficos. Entonces sabemos como conclusiones de estas casas de primera línea que cada vez es más evidente que el difuso no es una sola enfermedad, sino un grupo de enfermedades y cada una tiene características moleculares y biológicas específicas, que el perfil de expresión génica y los distintos métodos de secuenciación y los clasificadores genéticos nos permitió una comprensión más completa de esta diversidad biológica, pero todavía estas técnicas están fuera del alcance nuestro en la práctica clínica habitual. Pola RCHP demostró ser mejor en términos de sobrevida libre de progresión que R-CHOP, particularmente en el fenotipo no centrogerminal, donde se equiparan a los logrados en los subtipos centrogerminales, pero no hay evidencia aún de mejoría en sobrevida global. Pero también tengamos en cuenta que la sobrevida global depende de las terapias subsiguientes al cáncer, que en Latinoamérica no son tantas.
Otros subgrupos que demostraron beneficiarse del agregado del POLA son los de la zona oscura y el subtipo genético C5, tener en cuenta que no los detectamos con los métodos diagnósticos habituales y que los podemos omitir al querer nichar la indicación fuera de la población con intención de tratar. Y hay muchos ensayos clínicos en curso que desafían el estándar of care en primera línea. Los criterios de elegibilidad estrictos alejan la reproducibilidad de los resultados de la práctica habitual porque no estamos capturando estos pacientes de verdadero alto riesgo en los que necesitamos esa novedad terapéutica en la primera línea. Y ahora pasamos a los casos de recaídas refractarias. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Pueden desmutearse, como les dije antes. Les pido que ahora sí escaneen el código porque cambió. Este creo que va a funcionar. Y si no, Si no, claro, el código. usan el código nuevo. Lo voy a anotar. El código nuevo 8799. Sí. Este funcionó bien, vamos. ¿Sí? Así no tienen que luchar tanto. El próximo caso lo va a presentar la doctora Eve Bawin, que es nuestra médica staff también del servicio de maternidad de Fleming. Bueno, buenas tardes a todos. A mí me toca contarles una cosa. Sí, pero el cursor, ¿no? Sí. Una paciente de 56 años, oriunda de Chaco, con antecedentes personales de diagnóstico de diabetes tipo 2. En marzo del 2023 se hace diagnóstico de un linfoma no Hodgkin B, difuso de células grandes 2 con fenotipo centrogerminal, con un estadio 4A y un INPI de 3. Más que nada, lo importante es que tenía antecedentes de compromiso, le tuvieron que realizar una cirugía, una apendicectomía, no teníamos anatomía patológica de esa lesión, y creemos que eso también es una afectación en parte intestinal, ósea y de médula ósea que tenía al inicio la paciente. Como tratamiento de primera línea, cabe destacar que es una paciente que llegó en regular estado general, descenso de peso, con una ileostomía secundaria a complicaciones de peritonitis secundaria que tuvo postquirúrgica. Se decide en este contexto realizar tratamiento de primera línea con R-CHOP en un total de 6 ciclos. En el PET de fin de tratamiento persistía, que lo ven en la imagen, una pequeña lesión de 20 por 13 con un SV de 6,4 a nivel de la unión apéndico-cólica, que ya estaba presente en el PET interino y que no presentaba cambios con respecto a este PET. Esto fue evaluado en conjunto con los médicos y staff de imágenes. Las características de la imagen a nivel de la tomografía también parecerían tener signos de imagen más tipo líquida, así que en este contexto se decidió expectar y tomar una conducta expectante y hacer una nueva imagen a los 2 meses. El resto del compromiso venía en respuesta al tratamiento. A los 2 meses se realiza el nuevo PET, donde vemos aumento de la captación a nivel de más de 2 lesiones nuevas, a nivel de los planos grasos peritoneales, con imágenes pseudonodulares que tendían a la confluencia, a nivel sobre todo del epiclón mayor y a nivel de contacto con el colon transverso, que no estaban visibles en el PET de este tratamiento como ya lo describimos. Y en este contexto, la primera pregunta. Bueno, de todas las opciones aprobadas por la FDA, ¿qué tratamiento de una línea elegirían para este paciente? Les pongo así porque hay muchas cosas que todavía no tenemos disponible en Argentina aún. Elegirían Pola Venda R, R-Gemox, Tafalena, Carté o quimio de rescate, inmunoquimio tipo RDAP, RAIS, etc. Me sorprenden las respuestas, quiero decirles. Bueno, un 50% elegiría R-Gemox, un 30% Pola VR,
Y un 11% elegiría solo el 11% elegiría CAR-T en una paciente refractaria primaria. Así que vamos a charlar un poquito de... O sea, se entendía que la pregunta era si lo tuviéramos disponible. Claro, sí, si pudiéramos elegir, ¿Sí? o sea, por eso de todo lo aprobado por FDA, ¿qué elegiría? No, por ahí a lo mejor la gente no entiende como lo que tenga, que no lo pone porque no tiene acceso. Bueno, respecto de, vamos a charlar un poco de estos outcomes en los pacientes de alto riesgo, qué significa ser de alto riesgo en las recaídas y cuáles fueron los cambios en el algoritmo del tratamiento de rescate. Antes, este era el algoritmo antiguo, que para nosotros sigue siendo el mismo, ¿no? O sea, donde lo que nos preguntábamos cuando teníamos un paciente recaído en segunda línea era si era o no era candidato a trasplante. ¿Sí? Esa era la cuestión. Y después, posteriormente, con los distintos resultados de algunos ensayos clínicos y también de lo que veíamos en la vida real, vemos que los resultados de pacientes que tienen recaída temprana, ¿sí? Antes de los 12 meses, o que son refractarios primarios, tienen claramente una mediana de sobrevida global inferior a aquellos que recaen de manera tardía, ¿sí? O sea, más allá de... Ya para ese momento, en distintos lugares del mundo estaban aprobados los CAR-T en tercera línea de tratamiento, entonces se hicieron 3 estudios en forma consecutiva donde se desafiaba el estándar of care de quimio, rescate y trasplante en estos pacientes de alto riesgo, refractarios primarios a recaídas tempranas, con distintos tipos de CAR-T, ¿no? Y ahí les muestro, hay 2 que fueron positivos, el suma 7 y el transforma, hay distintas explicaciones a por qué 2 fueron positivos, no vamos a andar en eso, pero me interesa que miren lo que les marco con la flechita, ¿no? En realidad muestran beneficio a favor de CAR-T porque logramos meter en el trasplante solo a un 30% de los pacientes a los que les hacemos esta quimio de rescate, ¿sí? O sea que en realidad no es que el trasplante es malo, sino que lo que somos malos son rescatando a los pacientes, ¿no? Porque no tenemos terapias adecuadas. Entonces, a partir de estos estudios hubo un cambio en el mundo, en el nuevo algoritmo, con un nuevo algoritmo en la segunda línea, ¿sí? Ahora la pregunta es, ¿cuánto tiempo pasó desde la primera línea a la recaída? Si pasó menos de un año, que eso pasa en el 75% de los pacientes. La pregunta es si es elegible o no a CAR-T, ese debería ser el estándar de tratamiento. Y en los pacientes que recaen de manera tardía, es un cuarto de los pacientes, sigue siendo la pregunta, ¿es elegible o no para trasplante? Bueno, nosotros no tenemos CAR-T, Eve nos va a contar, en Argentina lo tenemos, nos va a contar cómo seguimos con esta paciente. Bueno, en el caso de esta paciente decidimos hacer quimioterapia de rescate con esquema de Gauss, que realizó por 2 ciclos, y volvimos a hacer una imagen luego de esos 2 ciclos y presentaba progresión de enfermedad por una médula ósea que teníamos en el momento que seguía sin infiltración. Bueno, estamos en la tercera línea ya. ¿Qué tratamiento elegirían ustedes para esta paciente? Pola-venda-R, tafalena, anticuerpos biespecíficos, inmunoquimio o otros. Se escucho. Bien, acá tenemos entonces un poco, la mayoría elegiría anticuerpos biespecíficos en tercera línea en esta paciente. Hay un 20% que iría por Pola-venda-R y un 10% que seguiría con otro esquema de inmunoquimio. Nos cuenta qué pasó. Decidimos realizar ya tercera línea de tratamiento con el esquema Pola-R-Venda. Realizó 3 ciclos de tratamiento, logrando una remisión completa. Estábamos en el 2024, en ese momento todavía no teníamos aprobado anticuerpos biespecíficos en Argentina. Hoy yo creo que la opción en esta paciente hubiera sido anticuerpos biespecíficos en tercera línea, pero equipo que gana no se toca, no fue bien, ¿no? Entonces vamos a charlar opciones de tratamiento en la segunda línea posterior aprobadas en Argentina. En este momento está la situación de la paciente
cuando le dimos la tercera línea era que ya no era elegible a un trasplante autólogo por quimiorefractariedad, ¿sí? Ese era el motivo de no, después de 2 líneas de tratamiento que no era elegible. Entonces ahí les marco, o sea, están todas las opciones puestas, pero yo les marco las que tendríamos disponible hoy día, aprobadas y comercializadas en Argentina, serían Pola-Venda R, inmunoquimio o epcoritamab. Y vamos a charlar un poquito de estas opciones. Este trabajo muestra los resultados de Pola-Venda R, tanto en la cohorte del estudio pivotal como en una cohorte de extensión de más de 100 pacientes, y vemos que un poco se reproduce, o sea, en los gráficos de arriba está lo que pasa en la cohorte pivotal, ¿sí? Donde hay beneficio en términos de sobrevida libre de progresión a favor de la combinación Pola-Venda R sobre Venda R. Un poco no usamos Venda R en la práctica clínica, pero si miramos la mediana de sobrevida libre de progresión de Venda R es igual a la del R-GEMOX, que lo vamos a ver en los distintos estudios, y los resultados son similares en esta cohorte de extensión con más pacientes, donde se ve una mediana de sobrevida libre de progresión de 6 meses y mediana de sobrevida global de 1 año a esta cohorte. Si nos ponemos a diferenciar qué pasa cuando lo usamos en segunda línea o en líneas posteriores, vemos que el porcentaje de revisiones completas es mucho mayor en segunda línea que en tercera línea o más, o sea que si lo vamos a usar conviene usarlo lo antes posible, y también esto se reproduce en lo que es de mediana de sobrevida libre de progresión y mediana de sobrevida global, mejor si lo usamos en líneas más tempranas, y mejor en las pacientes que no eran refractarios o que no eran refractarios primarios, como esta paciente. Acá les muestro otras opciones de tratamiento aprobadas por FDA en segunda línea. Próximamente vamos a tener en Argentina Tafalena también para comercializado. Tafalena tiene una población como más seleccionada de pacientes donde no se incluían pacientes refractarios primarios, y por eso quizás los resultados que se ven en términos de sobrevida libre de progresión son mayores que los que vemos con el resto de las drogas, donde sí se incluía lo que pasa en el 75% de las pacientes, que son los de peor primario. Si miramos qué pasa con la vida real, estos datos del consorcio LEO de Estados Unidos, vemos que si bien las tasas de respuesta completa y de respuestas globales son un poco mejores con las terapias nuevas respecto del inmunoquimio, no hay un reflejo real en términos de sobrevida libre de progresión y en términos de sobrevida global, y esto nos hace preguntarnos si en la vida real lo usamos de forma más tardía, y si tenemos que considerarlos no como drogas únicas, sino en nuevas combinaciones. Bueno, ¿y ahora qué hacemos con esta paciente? Ahora tenemos en remisión completa en una tercera línea con Pola-Venda R. ¿Qué harían ustedes a continuación? Completamos los 6 ciclos de Pola-Venda R y nada más. Consolidamos con trasplante autólogo, consolidamos con trasplante alogénico, o no tengo ni idea qué hacer ya, que también es válido. Bueno, acá tenemos un poco, hasta ahora un 50, ¿no? Van apareciendo algunos valientes que quieren hacer alogénico. La segunda sería con la Los que la conocen a la señora no le quieren hacer alogénico. Acá el equipo de Fleming. Bueno, tenemos un 50% del público que no la trasplantaría a la señora, que solo completaría los 6 ciclos de Pola-Venda R, y algunos que harían un autólogo y algunos que harían un alogénico. Si la señora que era bastante complicada de tratar porque se infectaba por cada ciclo. Tenía ileostomía, mucho débito, complicaciones del ionograma constantemente, tenía la función renal, bueno, todas decisiones que costaron. Hay una decisión conjunta, pero bueno, datos no menores. Poco les cuento acá cuáles son. Esto se publicó muy recientemente, los resultados del trasplante autólogo del grupo español de trasplante en difusos recaídos refractarios. Me parecen algunos datos como muy interesantes para compartir. Como ya sabemos, lo más importante es alcanzar la remisión completa pre-trasplante. Les va mucho mejor en términos de sobrevida libre de progresión y sobrevida global en los pacientes que los llevamos al trasplante en remisión completa. Sin dudarles, la curva
azul respecto de aquellos que lo llevamos en respuesta parcial, que es la curva roja. Y ni hablar que los que van con enfermedad estable. Pero si miramos las otras curvas, ¿sí? Las del tiempo a la recaída, medio que están todas superpuestas, o sea que no nos importa mucho si el paciente fue refractario primario o no para llevarlo a un trasplante en nuestro lugar donde no tenemos CAR-T, y lo que nos importa en realidad es que alcanza remisión completa ese paciente, ¿sí? Y en términos del análisis multivariado, los pacientes o sea, la pregunta que uno se puede hacer es lo mismo si esta paciente alcanza la remisión completa en segunda o en tercera línea o posterior para llevarlo a un autólogo, y vemos que no. Alcanzar la remisión o sea, ir a un trasplante después de una tercera línea es de peor pronóstico que ir después de una segunda, y el estatus pretrasplante, como ya veníamos charlando, y la edad añosa, o sea, mayor de 60 años, después, al momento del trasplante también es de peor pronóstico. Bueno, ahí Eve nos va a contar cómo siguió la señora. Bueno, a pesar de todo esto que estuvimos hablando, decidimos realizar la consolidación con trasplante autólogo, y tuvimos la suerte de lograr la remisión completa de la paciente que pudo volver a Chaco, y hasta la actualidad el seguimiento ya sigue en remisión completa. Bueno, no vamos a tener todos casos exitosos, o sea, no se piensen. Aclaro porque no se puede todo. Tenemos los mismos casos que el resto de la gente. Ahora, Luciana de la Rúa, que ella es también fellow de hematología y trasplante acá en Fleming, nos va a contar el cuarto caso. Bueno, este caso es el de una paciente de 83 años de edad que como profesión es psicóloga, paciente activa, sin antecedentes de relevancia, que consulte en primera instancia por evolucionar con odinofagia. En ese contexto se hacen una serie de imágenes, entre las cuales se arriba un PET con una marcación a nivel faríngeo, una masa faríngea, de la cual se lleva a cabo una biopsia, obteniendo como diagnóstico en el 2019 un linfoma difuso de células grandes B, centro germinal triple expresor. En ese contexto se realiza tratamiento de primera línea con el esquema de RED-CHOP por 6 ciclos, obteniendo la remisión completa. Luego la paciente continúa en seguimiento posterior a dicha remisión, y en el año 2024 consulta por evolucionar con dolor a nivel lumbar, nivel abdominal, y se realizan nuevamente imágenes, y en un PET-CT se evidencia una recaída de la enfermedad con compromiso supra- e infradiafragmático, principalmente a nivel peritoneal, y con lesiones focales a nivel esquelético. Bueno, en ese caso se realiza el esquema de tratamiento con el RGMOX por 6 ciclos. Bueno, la pregunta es si sigue vigente el RGMOX como terapia de rescate y como rama control de los ensayos clínicos en el 2025, y esta pregunta viene a colación de un montón de ensayos clínicos que se presentaron en el último EJA, Lugano, y previamente ya en el EJA anterior. Ahí es como el tridente de estudios clínicos que vencen al RGMOX, sí, y vamos a hablar un poquito de cada uno, el SUMO, el STARGLO y el COLARGO, versus el RGMOX derrotado de Francia. Bueno, vamos a empezar con el STARGLO, es un estudio randomizado de fase 3 que compara GLOFI-GEMOX versus RGMOX, ¿sí? La randomización es 2:1, 2 pacientes por cada paciente, 2 que entran en la rama experimental por cada paciente que entra en la rama control, por eso vemos desbalance en el numérico, y el endpoint primario sobre vida global. Intentamos sacar la anotación, como decimos nosotros. Bueno, y vemos los resultados, ¿sí? Yo les muestro acá los resultados a 2 años con 2 años de seguimiento, que el GLOFI-GEMOX muestra beneficios sostenidos en sobrevida global respecto del RGMOX, ¿sí? Con una mediana de 13 meses para el RGMOX, ¿sí? Para una no alcanzada para el GLOFI-GEMOX, ¿sí? O sea, es
algo que es clínicamente muy significativo. A diferencia del 20% en términos de sobrevida global a 24 meses de estos pacientes. Como venimos charlando, la sobrevida global depende de las terapias subsiguientes que le damos al paciente. Entonces, si queremos evaluar un poco el impacto de la terapia única, o sea, como de Glofigemox, vemos que también hay beneficio en términos de sobrevida libre de progresión y la diferencia como un poco abismal, la mediana de más de 1 año para Glofigemox y de 3 meses para RGemox, ¿sí? Y obviamente hay una diferencia en el perfil de seguridad, cuando somos muy específicos hay efectos adversos específicos de subtipo, como síndrome de liberación de citoquinas, como los ICANS, ¿sí? Pero también hubieron más infecciones en las ramas de Glofigemox y tengamos en cuenta que fue justo durante la pandemia de COVID, con lo cual hubieron más muertes por efectos adversos infecciosos por COVID. Con respecto al segundo estudio, ¿sí? Este se presentó en Lugano este año, es Pola RGemox versus RGemox, que la pregunta cuando usábamos Pola Venda R era que no nos gustaba mucho el partner porque no usábamos Venda R en la práctica para los difusos, el RGemox sí lo usamos, y entonces la randomización es 1 a 1 y de nuevo el endpoint primario es sobrevida global. O sea, queremos saber si usando estas terapias de rescate los pacientes viven más, ¿sí? Eso es nuestro objetivo. Y de nuevo vemos que otra combinación vence al RGemox, ¿sí? Una mediana de sobrevida global de 19 meses para 1 año de RGemox, ¿sí? Y una diferencia de alrededor del 10% en términos de sobrevida global a 2 años, ¿sí? Buscando también beneficio en sobrevida libre de progresión, vemos también el impacto claro, alrededor de 3 meses de mediana versus 7 meses en la combinación con Pola, ¿sí? Y si miramos el perfil de seguridad, también vemos que es un poco más tóxico que el RGemox, que es de esperar, ¿sí? Hay un poco más, hay un poco más de efectos adversos que llevan a la discontinuación de alguna droga, ¿sí? O que llevan a la reducción de dosis, principalmente en términos de neuropatía. Y por último, el último estudio que viene a desafiar el RGemox, que también se presentó en Lugano, es Mosu con Pola, ¿sí? O sea, 2 drogas que no son quimioterapia estándar per se, en comparación con RGemox, en este caso 8 ciclos, y lo que en esta situación el endpoint primario es sobrevida libre de progresión, a diferencia de los otros 2 estudios donde el endpoint primario es sobrevida global, y esto es importante. Esto es importante porque quizás el poder estadístico es menor para demostrar el beneficio en sobrevida global cuando uno no lo elige como endpoint primario, ¿no? Vemos también una diferencia drástica en términos de sobrevida libre de progresión a 1 año, 48% para la combinación Mosu-Pola versus 17% para RGemox, y lo mismo se ve en términos de medianas, ¿sí? Casi 1 año para Mosu-Pola y los mismos 3 meses que charlamos siempre para RGemox. No me pasa. Con respecto a la sobrevida global, también todavía el análisis es bastante precoz, se ve una diferencia que no es estadísticamente significativa al año, de alrededor del 8% a favor de la combinación. Pero este esquema resulta como bastante atractivo en términos de efectos adversos, y como hablamos, los otros 2 esquemas eran como un poco más tóxicos que la RGemox, que era de esperar, pero acá llamativamente, si uno mira las muertes relacionadas al tratamiento son menores con esquema Mosu-Pola que con el RGemox, y lo mismo los efectos adversos que llevan a la discontinuación. O sea que como que parece que las tasas de efectos adversos son comparables, pero incluso pareciera menos tóxico que usar nuestro estándar del RGemox. Bueno, acá les pongo así warning porque voy a estar lo que no tenemos que hacer, esto sí no tenemos que hacer, pero me
me divertí hacerlo, que es hacer comparaciones entre distintos estudios, pero lo hago para algunas cosas. Una, para que miremos que el RGMOS, los resultados en los 3 ensayos son exactamente equiparables. Si la mediana de sobrevida libre de progresión con el RGMOS es 3 meses, y la mediana de sobrevida global de esos pacientes es de 1 año. ¿Sí? O sea, eso vamos a obtener si usamos RGMOS en nuestra práctica. En cambio, vemos claramente que cualquiera de las otras combinaciones son mejores en términos de sobrevida libre de progresión, quizás lo veo todavía más en la combinación GLOFI-GEMOS a nivel de lo que es sobrevida global, que es lo que nosotros buscamos. Y ahí les muestro creo que es el último episodio que grabamos, esto lo grabamos en Lugano después de escuchar el Polargo en la plenaria, ¿sí? Y lo llamamos Polargo y la muerte del RGMOS, ¿no? Porque habla de esto, de que quizás tantos estudios mostrando evidencia en contra del RGMOS nos tiene que hacer alejar de esta alternativa habiendo, o sea, si no tuviéramos problemas de acceso, habiendo alternativas terapéuticas mejores. Entonces ahora yo les pregunto esto, si ustedes pudieran elegir cuál sería su tratamiento de elección, si no tuviéramos problemas de acceso, si tuviéramos todo disponible en la segunda línea para este paciente añosafil con una recaída tardía, ¿qué harían? Pola BR, Pola RGMOX, GLOFI-GEMOX, Mosum Pola o otros. No les puse RGMOX, ¿vieron? No les dejé elegir. Como que los quería condicionar. Bueno, la mayoría, un 60% de ustedes elegiría GLOFI como esquema de combinación en segunda línea para un paciente no candidato a trasplante. Creo que los resultados son como muy alentadores en términos de sobrevida global, que es lo que buscamos en una segunda línea. Bueno, acá nos va a contar Luz cómo siguió la paciente. Bueno, entonces ante esta progresión de enfermedad con la segunda línea, se realiza una tercera línea de tratamiento con Relena, 3 ciclos de tratamiento, y se evidenciaba que continuaba y persistían las aneopatías a nivel retroperitoneal, lesiones focales esclénicas a nivel supradiafragmáticos, por lo que se llevó a cabo una cuarta línea de tratamiento con el coritamab. En este caso, bueno, la paciente inició el tratamiento por 1 ciclo y medio aproximadamente, cuando evoluciona con progresión de la enfermedad y finalmente les dije que no eran todas historias de éxito. En 2024 todavía no teníamos aprobados anticuerpos biespecíficos en Argentina. La paciente, después de haber hecho RGMOX por 6, había quedado con algo de neuropatía. La verdad que era grado 1, pero la señora era como bastante intolerante a tener algún efecto adverso relacionado al tratamiento, con lo cual se rehusaba a seguir haciendo quimio. Con lo cual ahí por eso elegimos a Relena como una alternativa quimio-free, tratando de llegar a los anticuerpos biespecíficos, pero pasa a veces un poco esto de que cuando dilatamos el uso de anticuerpos biespecíficos, más que nada por términos de costo, acceso y los problemas que tenemos, aprobaciones que tenemos habitualmente, terminamos dándolo en forma tardía cuando ya tenemos demasiado volumen tumoral y las expectativas con respecto al tratamiento son menores. Bueno, y ahora vamos con el último caso que también lo va a presentar Lu. Es un paciente joven que tenemos algún tipo de remisión con anticuerpos biespecíficos, así que vamos a charlar de eso. Bueno, en este caso tenemos un paciente de 51 años que tiene antecedentes de Chagas, que está en seguimiento en Chaco, de donde es oriundo, y evoluciona en el año 2022 con intolerancia a los alimentos, hiporexia progresiva, y se realiza una veda con múltiples tomas de biopsias en las que se rescata como diagnóstico un linfoma difuso de células grandes B no centrogénicas. En ese entonces se realiza tratamiento con esquema de RED-CHOP por 6 ciclos y el paciente obtiene una respuesta parcial a ese tratamiento. Luego queda en seguimiento y en el año 2024 presenta una pérdida de esa respuesta con una enfermedad progresiva también a nivel gástrico y se realizan 3 ciclos de RDAOX como rescate a dicha recaída.
Posteriormente presenta progresión de dicha enfermedad a nivel también de la pared gástrica como de ganglios regionales en principio, y se realizó un tercer tratamiento, una tercera línea con pola-venda R por 4 ciclos. En ese momento sí lo que se obtiene es una estabilidad de la enfermedad, por lo que se decide llevar a cabo un tratamiento de radioterapia de intensidad reducida a nivel gástrico, y lo que se obtiene es una revisión parcial de la enfermedad, por lo que se lleva la decisión de tener que consolidar ese tratamiento con otro, que en este caso sería ya la quinta línea, y se avanza con el tratamiento con glofitamab, el cual se llevan a cabo 12 ciclos. Bueno, vamos a charlar ahora del rol de los anticuerpos biespecíficos en el linfoma recaído, difusión celular grandes B. Hay 2 anticuerpos que estamos, o sea, uno está aprobado en Argentina, el coritamab, y el glofitamab, que espero que estemos próximos a tenerlo disponible. Las 12, o sea, la aprobación está en tercera línea o más. El coritamab se da de manera subcutánea, el tratamiento es continuo hasta progresión. En cambio, el glofitamab se da de manera endovenosa, pero el tratamiento es finito con un máximo de 12 ciclos. Si miramos los datos de eficacia en difuso, vemos que en realidad los trabajos pivotales muestran resultados bastante parecidos, ¿sí? Un tercio de la población es similar, un tercio había recibido CAR-T previo. Las tasas de respuestas globales son cercanas al 60% con cualquiera de los 2 productos, y la tasa de respuestas completas cercanas al 40%, la mediana de sobrevida libre de progresión que ronda entre los 4 y 5 meses, y aquellos pacientes en los que finalmente alcanzan respuesta con este tipo de drogas logran sostener esa respuesta en forma durable y con una mediana duración de la respuesta mayor a la Estos son los datos de las curvas de sobrevida libre de progresión y sobrevida global del coritamab. Y como pasa con todas las drogas, ¿sí? Lo que vemos que aquellos pacientes que alcanzan respuesta completa tienen mejor sobrevida libre de progresión y mejor sobrevida global, pero acá vemos que la diferencia es como un poco drástica, ¿no? O sea que el objetivo con estas drogas es alcanzar remisión completa, ¿sí? El que no alcanza remisión completa va a perder esa respuesta bastante más rápido, aún teniendo respuestas parciales. Con respecto al glofitamab vemos algo bastante similar, ¿sí? Hay como una diferencia muy abismal entre los que alcanzan remisión completa en términos de sobrevida libre de progresión y sobrevida global. Y la pregunta es si estamos curando a los pacientes con los anticuerpos biespecíficos. Sí, ya sabemos que son eficaces. La pregunta es, ¿curamos a los pacientes con esto? Y para eso necesitamos como seguimiento más a largo plazo. Acá les muestro los resultados con un seguimiento de 2 años de epcoritamab, donde esta es la curva de los pacientes que alcanzaron respuesta completa. El 64% de esos pacientes sostienen esa remisión completa en los 2 años, que es como el punto medio bisagra donde decimos que el paciente puede estar curado. O sea, hablamos 40% alcanza remisión completa, el 64% de ese 40% la sostiene. Y vemos resultados muy similares con glofitamab, que recuerden que era una terapia finita, ¿sí? Versus terapia continua con un follow-up mayor de 3 años. La tasa de respuestas completas era del 40% y la sostienen a 24 años más de la mitad de los pacientes. A 24 meses, perdón, más de la mitad de los pacientes. Bueno, ¿qué pasa en la vida real? Yo les mostré que a veces los resultados de los ensayos clínicos no siempre se reproducen en la vida real. Este es un trabajo que se publicó recientemente en Blood, casi 250 pacientes del centro de Estados Unidos recibiendo o epcoritamab o glofitamab para difusos. Y las tasas de respuestas no son tan diferentes que las que vemos en las pivotales, pero sí las medianas, o sea, sí las curvas de sobrevida, ¿sí? La curva de sobrevida libre de progresión, la mediana 2,5 meses, ¿sí? Y la curva de sobrevida global, perdón, ahí está mal escrito, 7,8 meses para los pacientes que reciben biespecíficos. O sea, estamos hablando que el 50% se muere antes del año, ¿sí? O sea que los resultados son en la vida real un poco menos alentadores que los que vemos en los ensayos. Y ahí Luciana nos va a contar un poco de qué pasó con la respuesta de este paciente.
Bueno, el paciente evolucionó con estabilidad de la respuesta del tratamiento alcanzado. Ahí podemos ver la representación por la última imagen por el PPC en la marcación gráfica que está disminuida de la primera. Sí, o sea, esta imagen es la respuesta después del tercer ciclo de tratamiento, donde si miramos, o sea, nosotros le pedimos que nos hagan una volumetría para poder entender un poco la magnitud de la respuesta. Si miramos es un score Deauville de 4, pero más allá del Deauville no es lo mismo cuánto en términos de volumetría. El paciente tenía un SV máximo de 24, ahora el SV máximo es de 4. En términos de volumen, en mililitros, bajó un 80% al tercer ciclo, con lo cual tiene una respuesta volumétrica muy interesante. Y yo les adelanto, les volví a repetir el PET después de los 8 ciclos, perdón, y está muy parecido a este, o sea, no profundizó la respuesta, pero tampoco la perdió. Y un poco la duda que nos generaba a nosotros es porque esta es zona irradiada previamente. Entonces fuimos a pedirle a los endoscopistas que le tomen una biopsia a este sitio PET positivo que captaba, pero no pudieron pasar al estómago, así que no tenemos datos histológicos ni tampoco imagenológicos directos de eso. Bueno, le pregunto a ustedes qué harían con este paciente a continuación. ¿Lo llevarían a un halogénico directo, le harían un rescate y después un halogénico? ¿No tomarían ninguna conducta activa hasta progresión? ¿Harían otra cosa o no tienen ni idea qué hacer? Yo los escucho porque tengo que tomar la decisión con el paciente, así que me viene bien saber las opiniones. Bueno, hay algunos, está como medio un 80-20, ¿no? Por ahora, algunos no harían nada con esta, o sea, no consolidarían, ¿sí? Recuerden que el paciente a los 12 ciclos termina el tratamiento, está con Glofi, ¿sí? Está por el ciclo 11, creo que esta semana es el 12. Así que llega el momento de que tengo que tomar alguna decisión. Y algún porcentaje menor de las pacientes iría, de los participantes, perdón, los pacientes irían a un halogénico directo. Bueno, les cuento un poco los resultados que tenemos de halogénicos con biespecíficos, los tenemos también del grupo español de trasplante. Esta es una cohorte macheada, ellas lo que hacen es ver cómo les fue con el trasplante halogénico en la era de los biespecíficos y machearon características de esos pacientes con pacientes en la era pre-biespecíficos. Y lo primero que, o sea, que las características están balanceadas, y por eso una cohorte macheada. Y lo primero que vemos es que no hay aumento en la mortalidad relacionada al trasplante, ¿sí? O sea, la mortalidad no relacionada a la recaída, o sea, que quiere decir que el trasplante post-biespecífico halogénico es seguro, ¿sí? O sea, no es más tóxico que hacerlo 100 biespecíficos. Si miramos un poco las curvas de sobrevida global y de incidencia de recaída, la curva roja es de los que se trasplantaron habiendo usado biespecíficos previos, ¿sí? Entonces, hay una tendencia a mejor sobrevida global y eso se explica claramente porque la incidencia de recaída en los que se trasplantan post biespecíficos es menor que en los que se trasplantaron sin haber recibido biespecíficos previos. Bueno, y ahora, pacientes que reciben biespecíficos, ellos comparan trasplante halogénico versus no trasplante halogénico, o sea, versus no consolidación. No es un estudio randomizado, con lo cual las cohortes están totalmente desbalanceadas, ¿sí? Y eso es importante porque los pacientes que consolidaron con halogénico eran pacientes más jóvenes, eran pacientes que tenían de peor riesgo, ¿sí? Más refractarios primarios, pacientes que más habían recibido CAR-T previos. O sea, los peores pacientes consolidaron con un halogénico, que son los pacientes que no tenían como terapias subsiguientes, que es un poco lo que nos pasa a nosotros en la práctica después de los biespecíficos. Y también más pacientes en remisión completa que los que no consolidaron. Y vemos, si miramos, acá de nuevo, la curva roja los que hicieron alotrasplante, la curva negra los que no consolidaron, la sobrevida libre de progresión, hay una tendencia a ser mejor, si no es estadísticamente significativa, los que consolidan con halogénico,
Y lo mismo, a esto se da por menor incidencia de recaída de enfermedad en los que consolidan, que es lógico, ¿no? Pero ¿qué pasa en los que, si hacemos el subanálisis de los pacientes que llegamos al trasplante alogénico en remisión completa o en respuesta parcial? Ahí, si miran, si prestan atención, las curvas están invertidas, ¿sí? La de sobrevida libre de progresión, arriba está la curva negra, la de los que no consolidan, ¿sí? O sea que pareciera que les va mejor en términos de sobrevida libre de progresión y se explica perfecto por la otra curva. La curva es de la incidencia de muerte relacionada al procedimiento, o sea, no relacionada a la recaída, sino al trasplante. Obviamente los que no se trasplantan es 0, y en los que se trasplantan es del 13%, con lo cual pareciera que el beneficio que nos da en términos de control de enfermedad no supera el riesgo del procedimiento en los pacientes que que van al trasplante en remisión. Bueno, para concluir un poco los casos, sacar algunas conclusiones de los recaídos refractarios, sabemos que si bien curamos a la mayoría de los pacientes con difusas células grandes B en la primera línea, nos queda ese 30-40% de recaída refractaria, y que esa instancia sigue a pesar de tener muchos avances terapéuticos recientes, siendo una necesidad clínica insatisfecha. La mayoría de los avances recientes se centran en los pacientes no candidatos a trasplante autólogo, donde las distintas combinaciones de quimio o anticuerpos con anticuerpos conjugados o con anticuerpos biespecíficos lograron mejorar la sobrevida libre de progresión e incluso la sobrevida global respecto a la inmunoquimia estándar. Y es inevitable preguntarse si estrategias similares podrían aplicarse en la terapia de la segunda línea en los pacientes candidatos a trasplante, que son los pacientes más fit, más jóvenes, en los que más tenemos necesidad, en un intento de mejorar el porcentaje de remisión completa pre-trasplante, especialmente siendo que no tenemos disponibilidad local de CAR T. Los anticuerpos específicos parecen como que son una opción para cambiar el paradigma de tratamiento en el linfoma difuso celular B recaído refractario en la tercera línea. Sin embargo, para que esto suceda, sea un verdadero cambio de paradigma, tenemos que superar distintos desafíos locales como mejorar el acceso y el manejo de efectos adversos subtipos específicos. Y considero que es crucial que generemos datos de eficacia y de seguridad de la vida real, locales nuestros de Argentina, para que nos permitan guiar las decisiones de tratamiento en nuestro país. Por ejemplo, si tenemos que consolidar o no con trasplante alogénico a estos pacientes con linfoma difuso de células grandes B recaídos refractarios que reciben biespecíficos. Bueno, gracias a todos. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta antes de pasar la encuesta, no? No sé si... Pero si no nos vamos a poner a ver ahí. Ah, no, ok, está bien. Volvemos a su presentación y Sí. No sé cómo estamos de tiempo. Teníamos que terminar 2:30. no, les tenemos que hablar. Solo Tengo que sacar esta cosita. Fíjense, hay un borrador ahí. Ahí, ¿no? Ese. No está. Debería sacar toda la vida. ¿Alguien del público quiere hacer algún comentario? Algo que les pase de la práctica normal que nos hayamos charlado. Como ven, no tenemos todas historias de éxito, nos pasa lo que pasa siempre, que estamos como en un intento de tratar de lograr respuestas con los pacientes con distintas alternativas terapéuticas, y vamos pasando a medida que el paciente sigue estando fit para recibir tratamientos por las distintas alternativas que tenemos, y muy limitados también por el acceso, especialmente en el último tiempo del país. Ni siquiera es tanto, nada, No la vamos a dejar decir las conclusiones finales, algunas conclusiones finales a la doctora Concuberta, que es... Ceci, ¿cuál es la...? conclusiones se tenemos. Creo que la verdad que a lo largo de esta hora y media, a través de los casos clínicos, Laura hizo una
revisión muy, pero muy exhaustiva y interesante del tema. Solamente remarcar algunas cosas que Laura comentó. En el primer lugar, entonces, la importancia de tener un diagnóstico preciso y en forma rápida, aún sin pretender la clasificación génica, ni siquiera en nuestro mundo real. Muchas veces podemos completar la clasificación, de la última clasificación de la PU, pero bueno, al menos intentar poder tener la célula de origen, la importancia de poder diferenciar aquellos pacientes doble hit y los Burkitt, porque bueno, claramente, como charlaba Laura, son pacientes que se benefician de tratamientos más intensivos. Remarcar el tema entonces de la importancia de ofrecer el tratamiento de primera línea mejor, y que bueno, sobre todo en aquellos pacientes con fenotipos no centrogerminal, la adición del POL al R-CHOP claramente demuestra ventajas. Volver al tema entonces que los resultados del trasplante autólogo en la era del rituximab, aquellos pacientes recaídos que hicieron R-CHOP en la primera línea, no curamos con el trasplante autólogo al 50%, que los resultados en los pacientes refractarios y en los pacientes recaídos tempranos, que como hemos visto son 2/3 de los casos, son muy malos con el trasplante. Pero bueno, volver a remarcar este tema que remarcaba Laura, de la importancia en el outcome post-trasplante autólogo de la respuesta alcanzada pre-trasplante autólogo. Pero bueno, acá mostramos que en realidad no todos los pacientes candidatos a trasplante autólogo por tener una recaída van a ser elegibles, y que bueno, de esos elegibles curamos a pocos. Pero bueno, como fuimos viendo a lo largo de la charla, hoy tenemos muchas más opciones para ofrecerle a los pacientes. Claramente el paradigma del tratamiento de los recaídos dentro del primer año son las CAR-T, pero bueno, claramente esa no es nuestra realidad. Entonces, yo me planteo que debemos intentar hacer el mejor uso el mejor uso racional de aquellos elementos que tenemos disponibles. Entonces, me parece importante el tema de volver a rescatar el valor del trasplante autólogo, y esta es una comparación del CIBMTR, donde a diferencia de el SUMA y el SUMA-7 y el Transform, que los pacientes se randomizaban a trasplante o quimioterapia, que sea CAR o quimioterapia de rescate y trasplante, pero como bien señaló Laura, solamente 1/3 llegaban al trasplante. Entonces, acá con datos del registro, en realidad fueron los que se analizaron los pacientes que CAR-T versus pacientes que hacían una quimioterapia de rescate, alcanzaban la respuesta completa y se trasplantaban, y vemos cómo acá en realidad hasta es mejor el outcome del trasplante autólogo que de las CAR-T, ¿no? Esto como para no sentirnos tan mal. Y esto es los mismos datos que ya les mostró Laura del análisis del grupo español de trasplante en linfoma, donde aquellos pacientes que era un subgrupo de pacientes con enfermedad refractaria primaria, pero que con un esquema de rescate alcanzaban la remisión completa, el outcome del trasplante autólogo es bueno. Entonces, a mí me parece que nosotros tenemos que repensar el uso de los BiTE como pre-trasplante autólogo, y entonces creo que si bien esto es absolutamente off-label, porque las indicaciones son en tercera línea, nosotros tendríamos que plantearnos la posibilidad de poder usar
combinaciones de anticuerpos biespecíficos, como bueno, por ejemplo, la combinación de glofigemo, que independiente, estas son las curvas de sobrevida global, pero vemos que las tasas de remisiones completas son casi 60%. Habitualmente las tasas de respuesta completas que conseguimos en los refractarios primarios o las recaídas tempranas con los esquemas de inmunoquimioterapia convencionales no alcanzan el 25-30%. Entonces nosotros podríamos duplicar esa tasa y intentar consolidar esos pacientes con trasplante autólogo. Yo creo que es una opción, bueno, lo mismo para las combinaciones con EPCO. Entonces, bueno, a falta de CAR, yo creo que el uso de los BiTE más quimio como primera línea de rescate parece una opción muy atractiva como rescate preautólogo, y sería interesante hacer un estudio comparando en las recaídas tardías el uso de BiTE y quimio versus trasplante autólogo. Bueno, volver a insistir entonces sobre que sigue habiendo un rol para el trasplante halogénico en esta población de pacientes. Estos son estudios, o sea, poblaciones recientes, 2009 al 2020. Como vemos que entonces podemos curar, o sea, sobrevida libre de progresión alrededor de 1/3 de los pacientes y 1/6 de los pacientes sobrevida libre de progresión y sobrevida libre de enfermedad intercontractiva. Remarcar que para pensar en un halo los resultados son malos si el paciente no está en remisión completa. La importancia entonces de alcanzar la remisión completa, estos datos muy interesantes que presentó Laura del uso de los BiTE pre-trasplante halogénico, pero bueno, en el mundo, por la presencia de las CAR, el número de trasplantes halogénicos en general disminuyó en forma significativa, pero bueno, no es nuestra realidad. Entonces pensar siempre en la posibilidad de ingresar a los pacientes en ensayos clínicos. En algún momento hubo algunos programas de uso compasivo de estas drogas nuevas y, bueno, no olvidarte nunca de descartar para un subgrupo particular de pacientes la opción del RIC. Bien. Estaba hablando con el puesto ahí abajo. Nosotros tenemos que poner cristal y hacer la última. Bueno, y por último, les vamos a pedir si pueden completar la encuesta de satisfacción del evento para siempre poder tener datos para mejorar. Mientras que si alguien tiene algún comentario, pregunta o algo, puede aprovechar estos minutitos. Tenemos hasta las 3 o hasta las 1 más. Ya nos mandan saludos, dicen desde la barría, Silvina, que bueno, las charlas muy lindas y saludos. Muchas gracias. Y Julieta Gold dice, bueno, muchas gracias, que es un espacio donde se puede aprender mucho, así que espera que se repita. Vamos a tener otro espacio para discutir también después curriculares más adelante, así que les vamos a hacer llegar la fecha. Ahí, bueno, también. Y también son bienvenidos casos de ustedes, o sea, no solo nuestros casos. Un poco nosotros mostramos nuestros casos para que vean que tenemos la misma problemática que en todo el resto de Argentina y un poco que hacemos los mismos intentos que hacemos todos por ayudar a los pacientes. Pero son recontra bienvenidos casos de otras instituciones también para poder discutir. Bueno, vamos entonces cerrando. Si ya pudieron contestar la encuesta o si queda la imagen esta en línea. Y les agradecemos y bueno, muchas gracias acá al staff y a las a José, a Luciana, a Inés, que prepararon los casos, y a Evelina.
Y bueno, y obviamente acá está Claudio de Rechi, muchas gracias por la colaboración y a Fufa también. Laura, obvio, bueno, gracias. Sí.